Sean bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Ata Podcast edición aniversario. Este año, el tercer aniversario, trajo un episodio especial de el podcast con un tema muy interesante para poder hablar el día de hoy, algo muy reciente que ha pasado y que tiene muy poca información. Estoy hablando del lanzamiento de UMDS Volumen 1. El día de mañana le voy a estar contando la historia detrás de cómo se grabaron las canciones, de cómo se crearon las primeras ideas, de dónde nace todo. Pero el día de hoy le voy a explicar más el detrás de la historia, pero de la historia ficticia que se está armando. Tengo una lista acá en la pantalla derecha con varios temas para hablar, así que comencemos. Bienvenidos, damas y caballeros, a Ata Podcast, si no me equivoco, episodio número 4, en el que Cayo le va a explicar qué es, qué significa, qué pasa detrás de UMDS. En este podcast te voy a estar contando todos los detalles, te voy a estar contando todo paso a paso, desde el más mínimo hasta el más complejo. Así que comencemos por el principio. ¿Qué significa UMDS? ¿Por qué este nombre? UMDS son iniciales de una frase completa. Esta frase completa sería un mundo de sueños. Eso es lo que significa UMDS. Eso es lo más básico que les puedo dar. ¿Dónde nace este nombre? ¿Cómo nace UMDS? Yo considero que tiene dos nacimientos muy importantes. El primero fue en el año 2012. Y el segundo fue en el año 2022, con 10 años de diferencia. UMDS como tal, lo empecé a crear, lo empecé a unir, empecé a llenar todos los huecos vacíos que tenía con mi proyecto en el año 2022. ¿Pero por qué digo que comenzó en el año 2012? Porque UMDS, un mundo de sueños, está basado en mis propios sueños que he tenido desde el año 2012, desde que tengo 10 años y empecé a anotarlo. Esto nace en la casa donde viví toda mi vida prácticamente, en la que recuerdo que tengo un sueño, ¿ok? Una noche tuve un sueño que me impactó muchísimo porque era una historia compleja, no eran sueños sin significado, ¿no? Era una historia que tuvo su inicio, tuvo su desarrollo y tuvo su final en un mismo sueño. Eso me impactó mucho a mí y dije, me gustó este sueño y lo recuerdo. Entonces, ¿qué hice yo? Lo empecé a anotar, empecé a escribir el sueño. ¿Por qué lo empezaste a escribir? ¿Por qué escribís tu sueño? ¿Qué nene raro que sos? Bueno, ¿por qué lo hice? Esto la gente no lo sabe. En mi infancia, okay, cuando yo tenía 10 años, o creo que antes, salió una película llamada Shark Boy y Lava Girl. Así, con ese inglés de 10 años. Girl. En esta película hay un protagonista que se llama Max, que básicamente lo que trata es que él tiene sueños, los anota en una libreta, en unos cuadernos, y sucede algo en la película, un conflicto en el que desencadena de que Max, el niño, vaya a sus sueños, ¿ok? Se meta a sus sueños y poco a poco iba viendo en el sueño todo lo que había anotado por años. Y eso me gustó mucho a mí, me pareció muy divertido, con la inocencia de un niño. Acabo de tener un sueño, lo voy a anotar en mi cuaderno y algún día me voy a meter ahí. Y ahí nació un hábito mío por esa película. Comencé a anotar mis sueños. A veces los anotaba en mi celular, a veces simplemente se me quedaron guardados en la cabeza porque cada vez que me voy a dormir los recuerdo, hago una recopilación de todos mis sueños. Y eso fue así por más de 10 años, ¿ok? Sueños con significado, sueños sin significado, sueños complejos, sueños que se repetían, muchísimos sueños. Así que ahí tienen las primeras preguntas básicas. ¿Qué significa UMDS? UMDS significa un mundo de sueños. ¿Cuándo nace UMDS? Técnicamente comencé con este proyecto en el año 2012, pero le empecé a dar vida y a crearlo en el año 2022. ¿Y dónde nació? En un sueño que tuve en mi cama, en mi casa antigua, cuando tenía 10 años. Ese es el primer contexto que le puedo dar, espacio-tiempo. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué yo elegí contar una historia ficticia, crear una historia ficticia a base de mis sueños? ¿Por qué no empezar a crear historias nuevas y simplemente dejar mis sueños para otro lado? Esta historia se divide en dos, ¿ok? Número 1, BTS en el año 2021, si no me equivoco, 22, cuando los conozco, cuando empiezo a centrarme más en los chicos de BTS y conocer bien su historia y me estoy convirtiendo poco a poco en ARMY, porque yo a BTS lo conozco del año 2016 de oído. BTS era muy conocido, siempre escuchaba BTS, pero muy por encima. Sabía que era una banda de chinos, ¿ok? Ahí siendo muy irrespetuoso de mi parte, muy mal. Pero era una banda de chinos que le gustaban a las nenas. Ese era el BTS que yo conocía. Hasta que conocí al real BTS, que es otro mundo, ¿ok? Tanto así que me dieron un sueño,
¿ok? Un sueño para seguir, está completamente relacionado hoy en día con mis sueños ficticios. Es una completa locura. Cuando yo conozco el Bangtan Universe, que es el universo ficticio de los chicos de BTS, que cuentan a través de sus videos musicales, y yo en mi mente, en ese momento, tenía la intención de querer ser un idol, de querer copiarlos, de querer hacer lo mismo que hacían ellos con mis propias cosas, lo primero que se me vino a la cabeza fue: yo también quiero hacerlo, yo también quiero crear un mundo ficticio. Entonces en ese momento dije, bueno, voy a crear mi mundo ficticio. Y no tenía nada, era un papel en blanco y yo tenía la idea de crear algo, pero no sabía de qué iba a tratar la historia, no sabía si lo iba a poder contar en mis canciones, no sabía hacer nada. Y recuerdo que un día, intentando buscar las primeras, no sé cómo se dice, las primeras intenciones de querer crearlo, comencé a buscar opciones. Comencé a buscar opciones de nombres, comencé a buscar opciones de imágenes. Empecé a ver qué era lo que hacían los chicos de BTS e intentar ver, bueno, ellos eligieron un libro, puedo elegir algún libro como para contar algo, puedo usar referencias a la vida real, puedo usar referencias a las plantas, referencias a estados del verano, del otoño, del invierno, algún personaje, esto, lo otro. Entonces empecé a investigar, empecé a intentar dar el primer paso. Y en una de mis búsquedas encontré, en una de mis noches de inspiración, recordé uno de mis sueños. Y dije, esta es una muy buena historia que ya está armada, ¿ok? Que alguien en el exterior, en el mundo, en el universo me dio. Y dije, ok, puedo usar esto. Y al principio mi primera idea fue tomar un solo sueño, ¿ok? Era tomar un solo sueño porque no tenía nada de relevancia entre otros sueños. No sé, les pongo un ejemplo. En uno estaba manejando un auto y en otro estaba jugando al ajedrez. Entonces no tenía sentido mezclar los dos. Hasta que por arte de mi ingenio, ¿ok? Dije, pará, ¿y por qué no uso? Estos son sueños ficticios, ¿ok? No es la historia real. Pero para que entiendan, dije, si yo estoy manejando un auto en uno de mis sueños y después estoy jugando al ajedrez, ¿por qué no escribo una historia en la que estoy en un auto yendo a jugar al ajedrez? Y ahí fue cuando se me vino la idea de unir mis sueños. Y ahí comienza realmente a tomar forma UMDS. Creé un mundo a base de mis sueños. Empecé a conectar, empecé a armar, como si fuera una telaraña, empecé a juntar los hilos, empecé a tener ideas, dije qué es lo que tengo, a dónde quiero ir, qué es lo que puedo hacer en el medio para que este punto llegue a este punto. Y ahí comencé a escribir la historia de UMDS. Historias ya escritas, historias que ya me brindaron a mí, simplemente yo las fui guiando a mi manera. Y a la par fui creando escenas, fui creando historias, conflictos de forma personal. Por ejemplo, un auto que está yendo a jugar al ajedrez era lo que tenía. Y dije, bueno, pero le voy a dar como un conflicto aparte, algo externo mío. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Que en el medio pase algo. Entonces, que el auto que esté yendo para jugar al ajedrez se le pinche la rueda. Entonces, eso ya fue externo mío. Y así comencé, dije, bueno, esto lo hago así, y si se le pincha la rueda, puedo hacer que un personaje nuevo entre y lo que le ayude y se conectan, y empecé a hacer todas las cosas así. Repito, ¿ok? Eso del auto y el ajedrez no es parte de mis sueños, lo acabo de inventar recién para que se entienda, pero eso fue lo que hice, esa es la base de mi historia. Y no sé si fue por quererlo, por estar tanto tiempo hablándolo, de tanto tiempo concentrado en mis sueños, que empecé a tener más. Empecé a tener historias complejas. Ya no era yo volando en el cielo arriba de un elefante rosa. No. Ya era incluso con personajes que yo había escrito, ya aparecían en mis sueños. Eso, sean creyentes, no sean creyentes, yo considero que fue porque estaba tanto tiempo con mi mente en una imagen que incluso cuando duermo estaba pensando en esa imagen. Yo tengo una canción que creo que es la de Golden Kayo, que dice: valgo más que un zafiro, escribo hasta dormido. Esa barra en específico, la de escribo hasta dormido, es porque incluso cuando yo no estaba creando, cuando me iba a dormir, seguía creando mientras soñaba. Y yo siempre consideré que esos sueños yo nunca los podría haber creado, sino que se me estaba brindando esa imaginación, esa creatividad en los sueños. Y entonces yo de algún lado la agarré, no sé de dónde. Llámenlo universo, llámenlo Dios, llámenlo destino, llámenlo como quieras. Pero mientras dormía algo me mandaba imágenes y yo las tomé para crear esta historia, este universo. Y vuelvo a lo que estaba hablando, yo mientras más hablaba de mis sueños, más intentaba escribir de mis sueños, más sueños tenía. Y considero que he tenido casi el 70%, 80% de los sueños que se pueden tener. He tenido sueños repetidos, he tenido sueños en el que me veo a mí mismo, he tenido sueños en el que yo no era el que estaba soñando, me miré a un espejo y era otra persona. He tenido sueños que la primera parte fue
en enero y la segunda parte de ese mismo sueño la terminé en octubre. Cosas locas, ¿ok? Cosas locas. Si me pondría a explicar y contar todos los sueños que he tenido, también pesadillas, por supuesto, que también eso va a estar reflejado en la historia. Esta historia es muy sentimental, muy humana. No sentimental, sino muy humana, que muestra las cosas reales de un hombre, de una mujer, de un humano. Miedos, amor, romance, fantasía, dolor. Hay muchísimos aspectos reales de la vida cotidiana y que se me fueron brindando. Y hay algo muy curioso que a mí me gusta, que hasta hoy en día me emociona, que es cada noche que me voy a dormir. Yo de esta historia tengo más o menos un 30% recién y ya es un montón porque es muy compleja la historia. Pero por ejemplo yo tengo muchísimos cabos sueltos, muchas cosas que yo cuando me vaya a dormir digo, por favor quiero cerrar con este arco, denme alguna imagen, algún nombre, algo. Y hay veces que he soñado y no he tenido nada y dije, quiero un nombre, quiero una imagen, quiero un personaje y sueño con que estoy yo y aparece una persona y tiene unas características con un nombre y se me presenta. Entonces yo ahí ya tengo el nombre de un personaje nuevo, las características de un personaje nuevo ficticio. Es una locura, ¿ok? Es una locura. Y bueno, hablando de personajes, le voy a introducir a los protagonistas, a los dueños de esta historia. Le voy a dar nombres, incluso van a ver las primeras ilustraciones. En este video no quería dar las ilustraciones reales. ¿Por qué? Porque van cambiando día a día. La primera aparición de estos personajes tenían el pelo corto y ropa diferente. Y yo les fui poniendo el pelo más largo, les fui poniendo algunos accesorios, algunos lentes, después algunas bandanas, después fui agregando algo. Pero van cambiando mucho. Todavía no tengo la versión final, por esto que les digo, de que siempre puedo tener un poquito más de información. Así que les voy a mostrarlo un poquito de los bocetos mientras escuchan mi voz, pero quiero que sepan que estos no son los reales, estos no son los bocetos finales en general. Los voy a estar mostrando, les voy a estar contando todo lo que quiero hacer con los personajes, con este manga que también quiero contar, de la forma como quiero contar esta historia. Pero bueno, son bocetos y quédense con eso, son una guía. Primero voy a revelar los nombres de los personajes principales, ¿ok? En esta historia hay dos personajes principales, entre comillas. El primer nombre del personaje oficial, ¿ok? Es Caio Levi. Van a ver que hay muchísimas referencias, hay muchísimas cosas de mi vida real que yo he metido en esta historia. Caio Levi es el primer personaje que les presento, que les muestro. Y el segundo personaje que les voy a estar mostrando, el segundo protagonista de esta historia, es llamado Neu Umbrella. Neu Umbrella y Caio Levi. Para que puedan diferenciarlos, ya lo han visto ustedes. Neu Umbrella es el que tiene la bandana en los ojos y Caio Levi es Caio, ¿ok? Es el Caio ficticio de esta historia. Ahora los voy a poner en contexto, en espacio-tiempo, de donde inicia esta historia. Un pequeño spoiler. Esta historia originalmente comienza en el año 1947. Pero no es el año 1947 que nosotros conocemos, que pasó en esta realidad, ¿ok? Tómelo como una fecha nomás, pero de otro universo, otra línea de tiempo. Es algo ficticio, fuera de lo que se conoce, ¿ok? En 1947, un personaje cuyo nombre aún no tengo finalizado estaba navegando por el océano Atlántico dirigiéndose a España. Luego de una visita en España, esto por supuesto es con muy poco spoiler porque quiero que lo vayan descubriendo poco a poco, por unos problemas de clima y para intentar recuperar un poco de material, un poco de materia prima, comida, este personaje se va a Nueva York, se queda unos días en Nueva York y luego vuelve a navegar por el océano Atlántico. El recorrido es el siguiente. Salen de abajo de América del Sur, se dirigen para España por el océano Atlántico, hacen lo que tienen que hacer en España, van para Nueva York y de Nueva York por unos problemas de clima y algo que pasó en el mar, que no se podía navegar muchísimo, se quedan unos días en Nueva York y de Nueva York vuelven hacia América del Sur. Y acá nace el lugar de la historia, acá nace el contexto y la mini historia del lugar donde se van a transcurrir todos los hechos. Cuando este personaje vuelve navegando por el océano Atlántico por la misma ruta en la que navegó por primera vez, se encuentra que por una erupción volcánica ha nacido una pequeña isla de algunos kilómetros, no voy a especificar porque esto es parte de la historia. Se encuentra una isla recién nacida, completamente nueva, completamente vacía. Este personaje que baja con su familia decide tomar esa isla, decide ser el dueño, ser el propietario, y oficialmente en el año 1947 comienza la construcción de esta ciudad, esta isla llamada
Sousaku. Aún no voy a explicar lo que es Sousaku, es una romanización de una palabra, pero lo voy a explicar más adelante. Pero ahí ya tienen el primer inicio de esta historia. En 1947 nace una isla en la que este joven, este personaje, la toma y se convierte en el fundador de Sousaku. Ahora hacemos un salto en el tiempo de 1947 al año 2021, en el que Neu Umbrella protagoniza la primera historia, el primer capítulo, que les voy a estar contando un poquito para darle una pequeña introducción a UMDS. A fines del año 2021, Neu Umbrella tiene una pérdida muy grande. Eso le causó un pensamiento impulsivo, ¿ok? De querer tomar una decisión no muy favorable. ¿A qué me refiero con una decisión no muy favorable? Neu se dirige a una ubicación para llevar a cabo esa acción en un momento en el que siente que ya su vida no tiene sentido luego de una pérdida tan grande. Y dice una frase, que esto lo van a ver más adelante cuando ya se publique el primer capítulo oficial, que siente que su vida ya no tiene sentido, no tiene un objetivo, no sabe qué es lo que quiere hacer con su vida, entonces prefiere acabarla. Dirigiéndose a ese lugar para acabar con su vida, sucede el primer conflicto, sucede el primer hincapié para esta historia y se lo voy a contar. A punto de cometer ese acto con los ojos cerrados y completamente devastado, tiene un pensamiento, como le conté recién, de que no tiene sentido su vida, no tiene nada que perseguir, no tiene un lugar a donde ir. Se siente vacío, se siente sin ninguna misión, entonces prefiere terminar el juego. Pero algo sucede. En un momento de silencio, en un momento de oscuridad absoluta, con el sonido de un reloj indicándole que ya le queda poco tiempo, pasa algo que llama la atención de Neu. A lo lejos se puede ver un objeto pequeño que ha hecho un ruido muy extraño. En un momento donde no se escuchaba nada, no había nadie a su alrededor, la cámara se acerca, se va haciendo zoom poco a poco, la imagen se va acercando poco a poco y se da a conocer que ese sonido, ese objeto que apareció era un anillo. Y esto deja completamente desconcertado y confundido a Neu. Dice, ¿por qué hay un anillo acá? Porque acaba de caer en este momento, justo en este momento en el que estaba ya por completarse ese silencio absoluto. Ese ruido vino de ese lugar, era un anillo. ¿Por qué cayó un anillo? ¿Quién lo tiró? ¿Por qué? Y esa confusión lo hizo llegar a una conclusión de intentar darle un sentido a esa vida perdida. ¿Por qué cayó un anillo acá? ¿Alguien lo habrá tirado? ¿Alguien me está viendo? ¿Me está intentando dar un mensaje? ¿Acaso será ese objeto en este momento en específico que me está dando una señal de un destino? ¿Me está dando algo por el que luchar? Preguntas como esa están pasando en ese momento antes de que todo terminara para él. Y en ese momento, justo antes de que su vida acabara por completo, toma la decisión de evitar que su vida acabe y ir a buscar ese anillo. Cuando Neu se acerca a ese anillo y lo está por levantar, lo está por tocar, siente un shock eléctrico, siente algo extraño en ese anillo, lo que le causa aún más curiosidad sobre ese anillo. Mira alrededor, no encuentra a nadie. ¿Por qué cayó un anillo acá? ¿Por qué a mí justo en este momento? ¿Qué es esta sensación que se siente en este anillo? ¿Qué es este poder que se siente al tocarlo? En ese momento Neu toma la decisión de querer descubrir el por qué ese anillo intentó evitar, o por qué esa circunstancia llegó en ese momento en específico donde todo estaba por acabar. Y esa pequeña esperanza de una luz, de una misión, de una aventura, de un descubrimiento de ese anillo, le da inicio a la historia de UMDS. ¿Qué es este anillo? ¿Por qué se siente como si tuviera algún poder extraño? Ahí comienza la aventura de Neu intentando descubrir de dónde salió ese anillo, de dónde proviene ese anillo, de quién es ese anillo y por qué parece como que alguien intentó salvarlo en un momento donde su vida estaba por acabar. Esos son los datos que les puedo dar, esas son las pequeñas introducciones del primer capítulo que les puedo dar. No les quiero dar muchísimos spoilers, hay muchísimas palabras que cambié, muchas cosas que son diferentes, pero lo van a ver en un futuro. Caio Levy, Neu Umbrella, un fundador que descubrió una isla en 1947 y en esa misma isla en el año 2021-2022 transcurre la historia de Neu Umbrella, en el que en un intento de querer quitarse la vida sin esperanza alguna le aparece un anillo de la nada extraño que siente como una pequeña atracción hacia él, como que ahí podría encontrar las respuestas de
su propio destino. ¿En qué momento Kaio se va a introducir en esta historia? ¿Qué tienen que ver los sueños con esto? ¿Hay más anillos? Todo eso se va a estar respondiendo en esta historia. Ahora sí, hablando de esta historia, ¿cómo la quiero contar? Esta historia la quiero contar de varias formas, de varios métodos, pero si me tengo que quedar con algunas formas de contarlo, van a ser con dos. Número 1, a través de los videos musicales. A través de los videos musicales van a poder tener dos formas de escuchar mi música. Una va a ser de la forma auditiva y la otra va a ser de la forma audiovisual. ¿Qué significa esto de auditiva y audiovisual? Básicamente como Vibes 96. Actualmente ustedes tienen en mi canal de YouTube, me están viendo esto, una canción que se llama Vibes 96 que tiene un video musical. Y básicamente las dos cosas son distintas, pero están unidas. Yo en Vibes 96 estoy hablando de las cosas que me gustaban de 1996, una canción de trap, acá de Kaio queriendo ser cantante, queriendo ser artista. Y a la par se está contando una historia audiovisual que tenés que verla como si fuera una película. Esa va a ser la forma principal de contar mi historia. A través de los videos musicales que van a estar saliendo en los álbums poco a poco y año tras año. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Ustedes piensen en Marvel, piensen en la saga de Harry Potter, en la saga de Star Wars, por ejemplo, que año tras año, cada varios años van sacando películas que van contando una historia. Esto es lo mismo. Y la segunda forma de querer contar esta historia es a través de la creación de un manga. Esto, por supuesto, inspirado en mi pasión y lo que me gusta a mí, el anime y los mangas. Las ilustraciones que están viendo acá por pantalla son los primeros bocetos de lo que hice yo para crear estos personajes. Así que esas serían las formas en las que decidí querer contar esta historia. Número 1, a través de los videos musicales. Y número 2, a través de manga e ilustraciones que voy a estar lanzando próximamente. Obviamente esto me gustaría hacerlo de una forma profesional, con una editorial, que la gente tenga que comprar semanalmente los mangas, las ilustraciones, todo, tal como se hace en Japón, ¿ok? Hablemos de los siguientes volúmenes, porque esto es algo muy inusual. Normalmente cuando un artista saca una canción, saca un álbum, normalmente queda como algo individual. En mi caso lo voy a hacer de una forma constante y corriente. ¿Esto qué significa? El volumen, básicamente UMDS volumen 1 ha sido lanzado, lo que significa que después va a venir el volumen número 2, va a venir el volumen número 3, número 4, número 5, número 6, hasta cuando tenga que terminar la historia, que aún no lo sé. ¿Cuál es el futuro ideal de UMDS? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con UMDS? Básicamente quiero conseguir que la gente se enganche como si fuera una película, como si fuera una película de cine. Quiero intentar llevar toda mi creatividad y lo más posible de mi esfuerzo creativo a una materialización exitosa, el poder tener un buen material para mostrarles. El futuro ideal que yo veo en UMDS es poder tener una editorial que me fabrique yo los bocetos y pueda mandárselos a ellos, y se pueda crear un manga físico en el que la gente pueda ir a comprarlos. Un futuro ideal de UMDS sería poder crear estos MVs, estos videoclips, con una buena producción, una buena edición de video como si fuera una película en cada una de mis canciones. Futuro ideal de UMDS sería poder crear una historia que la gente pueda seguir semanalmente, que pueda engancharse, que pueda atraer a varias audiencias. Es una historia ficticia, con cosas ficticias, pero que tiene un sentido y una profundidad muy humana, una conexión muy humana. Sería un éxito total el poder ser comparado con grandes historias, grandes mangas incluso. Yo ya dije que lo que yo considero que es un artista es alguien que puede de la nada crear algo. De un lienzo en blanco, crear un dibujo, un manga, de una pista en el software de la canción, crear una canción completa, crear de una piedra una escultura. Entonces ese es el futuro ideal, yo poder crear de la nada algo. Y sé que lo puedo conseguir porque tengo una gran capacidad mental y una gran capacidad de creación, y encima cuando duermo sigo teniendo sueños que abarcan muchísimos aspectos de esta historia. Entonces confío muchísimo en mis proyectos, confío demasiado en mis proyectos. Sé que aún no tengo la cantidad de gente, ningún equipo, simplemente tengo mi cuaderno y mis lápices y voy dibujando, voy creando poco a poco. No tengo un estudio gigante, a lo mejor ni siquiera lo necesito, pero sí lo que tengo muy en claro es que necesito comenzar con la producción, y en estas ideas, en estos proyectos confío plenamente en que puede ser un éxito al nivel de grandes historias. Estoy empezando a leer muchísimas historias, muchísimas películas, muchísimos escritores, y considero que realmente mis historias y mis cosas creativas pueden estar en las grandes ligas, pueden estar con los grandes nombres del anime, con los grandes nombres del manga, con el grande nombre de las películas. Puedo lograr conseguir eso si todo sale bien. ¿Y a qué me refiero con esto? De
que todo salga bien, a dónde quiero llegar con esto, a dónde quiero conseguir que lleguen mis proyectos. En el mejor de los casos, en el caso en el que se logre este éxito, esta idea, por supuesto que me gustaría llegar a cada parte del mundo. Estamos conectados con el celular, con el internet, puedo llegar a cualquier parte del mundo. Me gustaría, por supuesto, llegar a Asia, a Japón, a los lugares donde nace el anime, donde nace el manga, para tener unas ilustraciones y poder mostrar mi arte, mis proyectos, mis ideas, mis creaciones en el lugar donde nace todo. Me gustaría poder llevarlo a la pantalla grande, poder en un futuro, si todo sale bien y tener los contactos necesarios, poder incluso hacer películas. Yo con mi poco material que tengo he hecho películas ya. A lo mejor en un futuro se termina haciendo una serie en Netflix de mi historia que creé acá en mi pieza. Nadie lo sabe, puede ser. Me gustaría poder tener una gran colección de merchandising. Tengo una mentalidad muy enfocada en eso a la hora de crear las historias. Cada personaje tiene algo físico, a lo mejor una ropa, un detalle en el pelo, unos lentes que se pueden crear merchandising para que la gente pueda obtenerlos. El anillo que les conté recién, quiero poder venderlo para que la gente pueda ir coleccionando el merchandising a base de las historias. Desde póster, ilustraciones, colaboraciones con videojuegos, incluso mi propio videojuego. Esto lo estuve pensando y me vuela la cabeza el poder pensar que tendré un videojuego en un futuro con una historia, con un modo campaña en el que se cuente la historia, un juego libre de los que me gustan a mí, un mundo libre que se puedan la gente introducir y jugar la historia que se cuenta en UMDS. Hay algo muy conocido que se llama pop-ups, creo que se llaman, que son como unas tiendas, unos lugares donde la gente va en tiempo limitado, en la que compra el merchandising, en la que se unen. Me gustaría incluso llegar al punto en el que las fechas importantes que transcurren en la historia pasen eventos festejando en el mundo real. Quiero que sepan eso, que estoy haciendo la historia pensando en que el público pueda sentirse muy identificado e incluso pueda participar y sentirse parte de esta historia, en el sentido de, no sé, un personaje tiene un peinado en específico, lo hice pensando en que alguien se puede hacer ese peinado específico. Alguien que le gusta la moda, que un personaje tenga ropa específica que alguien pueda comprar. Alguien que le gusta la joyería, que pueda tener el anillo. Alguien que le gustan los videojuegos, que pueda jugar a la historia. Alguien que le gustan las series de live action, que pueda yo colaborar con Netflix en el lanzamiento de una serie como Stranger Things o como, no sé, cualquier serie de live action. En cada aspecto de cada persona, con cada gusto que tienen, me gustaría poder crear algo que pueda hacer que desde aquella persona hasta aquella persona se puedan unir y lo lleve a UMDS. Esos son mis objetivos, el poder hasta dónde quiero que llegue esta historia. Quiero que llegue a todo el mundo, no simplemente para niños o jóvenes, adultos como yo, entre los 20, que le gusta leer cómics o algo, no. Quiero dejar un legado muy grande, muy inspirado también de Marvel y de Stan Lee, de lo que hizo con los cómics, que hasta hoy en día se siguen lanzando películas de lo que él escribió, de lo que él dibujó en 1950. Eso quiero lograr yo, ¿ok? Mantener un legado, al igual que mi personaje, hacer que esta vida que tengo yo, de poco más de 70 años que me quedan, hacer que valga la pena y que la gente pueda vivir algo, incluso cuando yo ya no esté vivo, algo que yo haya dejado en este mundo físico. Por eso constantemente estoy haciendo dos cosas muy importantes: evolucionando y creando. Eso es lo único que estoy haciendo. Así que mis últimas palabras son que confío plenamente en mis proyectos y espero que se me dé la prosperidad para poder cumplir todas mis ideas, todos mis sueños y poder materializar estas ideas, estas creaciones en el mundo material en el que vivimos. Para el más chiquito y para el más anciano, que puedan recibir algo de lo que yo hago. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Espero que les haya gustado este pequeño episodio del podcast. Me marca que casi estamos en 50 minutos, es un montón de tiempo. Espero que no les haya aburrido con muchas cosas técnicas. A lo mejor no dije mucho de la historia, pero realmente no quiero spoilear, no quiero tirar cosas acá al aire, ni tampoco decir cosas que no van a estar en la historia. Por eso no conté muchísimas cosas del fundador, ni del nombre, ni de dónde viene. Solamente dije América del Sur, ustedes se pueden dar alguna idea. Pero si me siguen y cuando esto se me dé, voy a poder mostrarles realmente
el 100% de esta historia y no a medias, ¿ok? Espero que estén disfrutando de este aniversario. Este año he intentado hacer cosas diferentes, cosas con mucha producción, con lo que tengo, con las luces, con el micrófono, siempre con humilde, ¿ok? Con lo que tengo, con la ayuda de mi mayor sponsor, que justamente se lo dije hoy a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, que son los que más me apoyan en esto. Y ahora sí, me despido. Ese ha sido el cuarto episodio de Achá Podcast. Achá también va a tener un significado muy importante en esta historia. Muy importante. Así que espero que estén atentos y que puedan disfrutarlo. Me gustaría que participemos en los comentarios, que dejes un comentario dando tu opinión, mostrando tu entusiasmo si estás participando de este aniversario. Dentro de poco se dará al ganador del sorteo, así que espero que hayas participado. Comentar la palabra participo en el reel para poder participar. Y ahora sí, mi nombre es Caio, les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta acá, por haber escuchado todas mis locuras. A lo mejor no tiene mucho sentido, si no te gusta te invito ahí a irte sin hacer daño a nadie, pero si te gusta te invito a quedarte y a disfrutar de todo lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en un próximo episodio de Achá Podcast, y espero que les haya gustado esta información que les he dado. Y si tengo algo que decir, disfruten de todo el contenido que les voy a traer a base de UMDS. Es una historia que es muy personal y muy ficticia a la vez, en la que le estoy dando toda mi energía. No salgo de mi casa, estoy todo el día acá encerrado haciendo esto, todo el día creando con mi celular para intentar dejar lo mejor posible. Así que prosperidad para mí y prosperidad para mi proyecto UMDS. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en un próximo episodio y disfruten del aniversario. Adiós, bye bye. Antes de irme, estoy acá chiquitito, te dejo por acá arriba las redes sociales donde me puedes seguir, donde voy a estar contando todo el contenido. Por ahí tenés el botón para suscribirte a mi canal, en donde estoy dando todas mis ideas y estoy creando en este espacio. Y si querés ver y saber más a detalle todo lo que tiene que ver con UMDS, te dejo esta playlist que está por acá para que puedas disfrutar de todo el contenido en una misma playlist.